pero es importante estar alerta. Por eso que te decía de liderazgo con propósito. Antes de entrar a una reunión, hacer una pausa. Una pausa a veces son 30 segundos. Y decir, bueno, ¿quién quiero ser en esta reunión? ¿Qué me quiero llevar a esta reunión? ¿Con qué impresión quiero dejar a la persona en esta reunión? Me parece que la misma gente te va marcando el termómetro, si realmente estás atento y lo sabes escuchar y ver dónde estamos parados. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas, donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos al último episodio de la quinta temporada de Amazing People Podcast. En esta ocasión regresamos con un tema que nunca deja de ser relevante, el liderazgo femenino. Pero hoy estaremos desafiando y desmitificando las percepciones erróneas que aún persisten en muchos entornos laborales. Abordaremos algunos de los mitos más comunes que rodean a las mujeres en posiciones directivas y hablaremos de estrategias y tácticas efectivas para construir culturas organizativas e inclusivas donde la diversidad de género sea la norma y no la excepción. Y para ello, tenemos una gran invitada el día de hoy. Nos acompaña Paula Antonelli, Senior People Director en Trafilea Group. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Mark. Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien, gracias también. Qué gusto tenerte por acá y poder platicar de este tema que la verdad es que nos encanta y creo que es un tema que nunca se tiene que dejar por alto. Así que antes de poder empezar, para irnos con los mitos del día de hoy, lo que vamos a estar platicando, me encantaría que te puedas presentar, Paula, para que la gente te conozca. Y para ello, cuéntanos, ya sea un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional y personal, que te hacen ser la Paula de hoy en día. Buenísimo. Bueno, te voy a contar algo reciente. Yo soy traductora e intérprete de inglés de base, entonces desde muy chiquita, desde niñita, yo soñaba con estudiar en Inglaterra, ¿sí? De hecho, quise hacer un intercambio en su momento, bueno, no se pudo por cuestiones familiares de ese momento. El año pasado apliqué para una beca del Banco Santander que tiene con una universidad en Inglaterra, en Londres, justamente para hacer esto presencial, que era para mujeres en liderazgo, y seleccionaban 50 mujeres de miles y miles de aplicantes. Fui pasando todas las secciones y llegué a ser finalista y me eligieron entre 800. Bueno, muy feliz, lloraba de emoción, ¿no? Claro. Cuando llega el momento y llego a Londres la noche anterior, conozco en una cena a mis 49 compañeras que venían de todo el mundo, de todos los países donde el banco tiene sucursal, y en mi cabeza todo el tiempo yo pensaba, se equivocaron, hubo un error. Yo no soy tan fabulosa, no soy maravillosa como estas mujeres. Y así, con esa mentalidad, fui el otro día a mi primer clase. Cuando entra la profesora, Eminencia, lo primero que nos pregunta era si sabíamos lo que era el síndrome del impostor. Y nos explica, y te lo cuento, lo leo para que te lo cuento exactamente cómo es. Básicamente, el síndrome del impostor es una condición que nos hace sentir equivocadamente indignos de los éxitos que logramos, movidos por la creencia de que no estamos a la altura de las circunstancias o de lo que conseguimos sucede más por azar que por méritos propios. Y ella justamente pregunta eso, lo describe y nos pide que levantemos la mano cuántas de las que estamos ahí sentíamos que había sido una equivocación y que no merecíamos estar ahí. Y no te miento, por lo menos 45 levantamos la mano. Con lo cual, a partir de eso hubo, bueno, muchísima reflexión y muchísimo de, bueno, ¿qué pasa, no? Es un síndrome que pasa mucho más en las mujeres que en los hombres. Y para mí, creo que el error más grande que cometemos, más allá de los laborales y personales y como mamás y un montón que uno comete en el día a día y que uno aprende, más o menos, es el no creer en uno mismo, el no apostar y dejar que lo demás te defina. Wow, Paula. Oye, y una pregunta. O sea, después de que pase este proceso y que te levantaste la mano y todo, o sea, ¿cómo cambia tu perspectiva ese día? O sea, ¿qué empezó a pensar? Sí, claro, 100%. Muchísimo, porque de golpe esas mujeres que yo veía y para mí eran increíbles y que tenían carrerones y además de eso eran super mamás y encima eran exitosas y encima las admiraba y las escuchabas hablar y te generaban un wow. Y me acuerdo que una amiga cuando le contesté me pasó y me dice, amiga, a mí me pasa lo mismo cuando te escucho a vos. Me dice, yo pienso, wow, qué super mujer. Y digo, ¿no? Claro que somos todas super mujeres. Y yo en ese momento estaba dejando esa inseguridad, ese pensar de que el otro sí, yo no. Y bueno, y me cambió muchísimo la cabeza. Y empecé realmente a decir, ok, llegué a donde llegué por mis méritos, no por casualidades de la vida. Y por algo tengo tantas evidencias. Entonces, bueno, empezar a creérmela yo también y ser mi principal fan, ¿no? Como me gusta decir. Paula, y
Ahora sí, para irnos con el tema del día de hoy, me gustaría, o sea, pasando ya, la gente ahora sí te conoce un poquito más y aparte nos platicaste una experiencia increíble que creo que mucha gente se va a sentir también conectada con lo que te sucede a ti. Pero ahora sí vamos a hablar del día de hoy y tenemos un formato bien distinto a todos los episodios que hemos tenido hasta el momento. Porque esto va a ser una conversación, pero vamos a partir de algunos mitos con los que vamos a generar esta plática contigo, que es ya la experta en ese tema con nosotros que nos vas a poder compartir. Entonces, para esto, Paula, el primer mito que traigo es: las mujeres no son líderes naturales. Este mito se basa en la idea de que los líderes son personas autoritarias, agresivas y competitivas. ¿Cuál es la realidad? Cuéntame. Yo creo que claramente es un mito y se basa de algo, una idea muy antigua que vos la mencionaste, ¿no? Que creo que cada vez se viene derribando más, ya desde antes de la pandemia. Creo que las generaciones nuevas están cada vez más posicionándose más fuertes, son más vocales sobre esto, y la pandemia, si nos enseñó algo, es justamente de que el líder autoritario no es el que consigue que la gente lo siga, no es el que consigue que la gente se quede, que esté motivado. Es más, yo lidero gente desde mis 23 años, ¿no? Hace muchos años, y creo que uno de los equipos más exitosos y de más alta performance que tuve en mi carrera entera fue el último proyecto que tuve en IBM durante la pandemia. Fue un equipo que conocí a la mitad, una vez en persona, y después nos agarró la pandemia. Era un equipo que venía, ¿no?, con un cliente no muy contento y que necesitábamos darlo vuelta. Y fully remote lo hicimos, y además es un equipo con el cual todavía estoy en contacto, que me escriben, y estábamos pasando todos por momentos complicados. En casa todos tuvimos alguna pérdida, todos tuvimos una situación que nos asustó, y hasta incluso tuve gente que tuvo trastornos de ansiedad, y sin embargo salimos adelante y dimos vuelta a un cliente entero y tuvimos una performance altísima. Me encanta. Aparte, lo que dices al principio, o sea, el tema de un líder autoritario, o sea, creo que poco a poco es algo menos común, ¿no? O sea, 100% existe, pero antes era casi la mayoría, porque la realidad es que la gente pensaba que como que generando todo este ambiente de entre miedo, ¿no? O sea, como que hasta decir cualquier cosa, de sumarte en una reunión, de levantar la mano o lo que sea, creían que eran los mejores líderes, ¿no? Por llevar al equipo a ese punto. Y hoy en día es todo lo contrario. Y ya no es únicamente los líderes que se dan cuenta, sino la gente que trabaja con estos líderes que quieren un espacio totalmente distinto. Buscan otro tipo de líderes y de referentes. Y de hecho, me hiciste pensar recién, pasaste en casa. Fíjate que los padres de antes, cuando hablamos de nuestros abuelos o abuelas, era muy, porque es mi casa y yo lo digo, ¿no? Y porque soy tu padre, soy tu... Exacto. Y hoy en día, los que nos toca ser padres, estamos hasta desafiando esos patrones con los que nos criamos. Creo que eso se extiende al área profesional también. Claro, como dice, o sea, como te educan en casa, también es la manera en la que al final como que sales al mundo, ¿no? Y tienes este carácter también. Y nos vamos a un segundo mito, Paula. Y este mito es: las mujeres no son capaces de tomar decisiones difíciles, ¿no? Y hablando mucho en el lado laboral, ¿no? Y este mito se basa en la idea de que las mujeres son más emocionales que los hombres y que por lo tanto no pueden tomar estas decisiones que pueden ser mucho más racionales también. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Te puedo contar una anécdota, si querés. Sí. Cuando empecé a subir, a ser promovida, ¿no?, como líder, ¿no?, empecé a tener más exposición. Yo trabajaba mucho para afuera, y justamente está ese mito de que no solo las mujeres, sino que también las latinas somos más emocionales, ¿no?, más viscerales. Y yo hice mucho esfuerzo durante mucho tiempo por esconder eso, ¿no? Por mostrarme como impasible y no demostrar si algo me molestaba o si pensaba otra cosa, hablarlo siempre de una manera muy neutral, que no se mostrara en mi cara, en mis manos, como verás, eso ya cambió. Hasta que un día, y también fue a causa de una mujer que me dio un consejo, una líder, lo abracé y dije, ¿sabes qué? Sí soy emocional y sí soy apasionada, y gracias a eso, amo mi trabajo y lo doy todo, y doy todo por mi equipo, y logro que me importe mucho más quizás que otra persona que es más fría. Entonces, creo que eso contesta bastante. Creo que las mujeres sí somos apasionadas, sí podemos ser emocionales, pero no necesariamente es algo que nos pone en desventaja. Claro. No, y al revés, creo que también, y lo dijiste tú ahorita y me encantó, ¿no? O sea, eres apasionada de tu trabajo, apasionada por tu equipo también, o sea, y eso, a final de cuentas, te va a llevar a muchos mejores resultados, ¿no? Que ser una persona que pone por completo una barrera emocional y en cualquier aspecto con su equipo y con la empresa, ¿no? Claro.
Y ahora nos vamos al mito número 3, Paula. Y este mito habla del tema de liderazgo. Y dice que las mujeres no tienen la ambición necesaria para ser líderes, ¿no? Y se basa mucho en la idea de que están mucho más interesadas en un tema de vida familiar, por ejemplo, ¿no? Que tanto una carrera profesional. O sea, cuéntame realmente cómo se balancea un estilo de vida de una mujer que tiene ambos intereses. No tiene que ser siempre uno o el otro. Es muy difícil y me lo preguntan todo el tiempo. Yo creo que no hay una receta o una respuesta estándar para eso. Yo te puedo contar desde mi experiencia lo que a mí me toca. Yo soy muy ambiciosa en la vida, soy muy exigente también conmigo misma y quiero que me vaya bien y quiero dar lo mejor en todos los ámbitos. Y muchas veces hay conflictos, sí, claro que hay conflictos, por supuesto. Yo soy mamá de 3 hijos, o sea, imagínate. Y la verdad es que lo que me ayudó muchísimo a poder mantener ese balance, en primer lugar, es la red que tengo en casa. Mi marido que me acompaña siempre, que me apoya siempre, que nunca dudó un segundo en decirme, dale, ¿qué es lo que querés? ¿Te gusta esto? Anda, haz el viaje, aplica el trabajo, lo que sea, ¿no? Sí, para la promoción. Nunca me hizo dudar que él me acompañaba y que si yo no puedo estar en algún momento, él está. O sea, mis hijos no están solos, que hay un papá también, un compañero de ese lado. Y por otro lado, he sido muy afortunada de tener jefes y mentores y líderes que han sido muy revolucionarios quizás para la época, ¿no? Desde muy chica me pasó, nunca sentí eso de tener que elegir tan fuerte. Siempre pude decir, o sea, quiero ir a la fiestita de mis hijos y te lo compenso después. Ya, si con todos me pasó de llegar un momento que me decían, Paula, no me expliques, yo ya sé. ¿Me entendés? Y trato de realmente hacer así con la gente de mi equipo también. Y eso te vuelve con creces. Y es buenísimo. Sí. Y Pablo, te quiero hacer una pregunta. O sea, para ti, antes de irme con el siguiente mito, ¿no? Hablando de esta parte de liderazgo, o sea, ¿qué representa para ti ese liderazgo? O sea, personalmente, Paula, el liderazgo que tiene hoy en día, ¿qué representa en tu vida laboral y en tu vida personal? Para mí fue un viaje de un aprendizaje largo. Te puedo confesar que cuando estaba en mis 20s no me encantaba tanto liderar, porque me faltaban desarrollar muchas habilidades todavía blandas, ¿no? Y creo que un poco con la experiencia, teniendo muy buenos líderes, teniendo líderes quizás no tan buenos o que no me ayudaron tanto. Pero también aprendes, eso sí. Exacto, uno aprende y se moldea y decide quién quiere ser. Y la verdad es que liderar con un propósito para mí es clave. Y uno de los propósitos en mi vida es ayudar a las personas, ¿no? Ese es mi propósito. Y creo que uno no necesariamente tengo que salir obviamente es genial si lo puedes hacer, pero no hace falta salir y trabajar en la caridad. Uno puede ayudar a las personas en el día a día desde su lugar en el mundo, ya sea criando hijos conscientes que acepten la diversidad, la inclusividad y demás, hasta lo mismo con los equipos de trabajo, ayudando a otras personas a desarrollarse, no lastimando a nadie, lastimando la autoestima, no cortando la carrera de nadie, sino dando lo mejor de uno. Entonces, para mí el liderazgo es un tema muy personal y es uno de los propósitos, de hecho, en mi carrera y en mi vida. Wow, y aparte, al final de cuentas, te conviertes también en un impulso, ¿no? Para otras personas, o sea, para que puedan cumplir sus sueños. Y si me voy regresando un poquito a la parte de liderazgo, Paula, o sea, vamos con otro mito que habla del tema de liderar equipos masculinos, ¿no? Entonces, de repente, si vemos un poco en la historia y en todo el mundo, la parte laboral, en muchos años anteriores también, pues claro, había como esta idea de que cuando una mujer, ¿no? Llegaba a una posición de liderazgo, que abajo en su liderazgo tenía muchos hombres, de repente podía ser mucho más difícil poder generar este respeto hacia su trabajo. ¿Cómo lo vemos hoy en día? ¿Qué opinas tú de esto? Es complejo, sí, creo que me ha tocado pasar quizás con líderes donde no me sentí tan vista o respetada, y creo que es muy importante por eso, porque quizás aún sigue pasando, ¿no? Menos, de hecho, los líderes nuevos, más modernos, más jóvenes, vienen con otra mentalidad totalmente distinta, vienen a enseñarnos, de hecho, y está buenísimo. Pero bueno, hoy conviven varias generaciones y también coinciden formas de ser, ¿no? Hay gente joven que quizás también tiene un montón de prejuicios. Entonces, creo que tiene mucho que ver con empoderarse una misma como mujer y no pedir permiso, ¿no? Porque las mujeres somos mucho de pedir permiso, ¿no? O de esperar que el otro reconozca si yo trabajo mucho y me esfuerzo y se va a dar cuenta de mi trabajo, entonces me va a dar esa promoción o me va a reconocer, y no es así, ¿no? El mundo de negocios no siempre es así, entonces es importante eso que te decía, ser tu fan número 1, crear tu propia marca y realmente
venderla de forma apropiada, ¿no? De forma positiva en el momento que hay que hacerlo y buscar aliados. Para mí la red es súper importante, súper importante. Totalmente. Y al final, o sea, si nos damos un poquito de retrospectiva, Paula, en todo este tema como de liderazgo femenino, liderazgo masculino y todo esto, o sea, también llega un punto o sea, en el que las mujeres hemos vivido como una constante transformación, ¿no? En el mundo laboral. Y obviamente hoy en día vemos muchas más posiciones de liderazgo de mujeres, desde CEOs, CFOs, o sea, cualquier posición que te puedas imaginar hoy en día. Y antes sucedía mucho de repente que eso pasara, pero más por un tema de cumplimiento laboral, ¿no? O sea, la empresa decir, tengo que tener 50% mujeres de liderazgo y 50% hombres. Bueno, entonces ya, a partir de ahorita voy a empezar a poner mujeres en liderazgo y no era tanto un tema de, esa es la persona correcta para esta posición, sino tengo que cumplir con un número por la norma cualquiera, ¿no? Y hoy en día, y lo dices tú, ¿no? O sea, estas mujeres que agarran este empoderamiento, ¿no? Que se hacen notar, no únicamente porque hay trabajo mucho y hago muy bien mi trabajo, sino por todo el alrededor, son las mujeres que también hoy en día están llegando a posiciones que antes era impensable, ¿no? Y te pongo un ejemplo bien claro. Hace ya algunos episodios tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a la CEO de Danone para Latinoamérica, y es una mujer, ¿no? Y justo nos contaba toda esta historia de cómo ella entró casi como trainee a la empresa y llegó hasta ser un CEO, ¿no? Pero habla justamente de no el cumplimiento de una norma, sino hoy en día ya es más, vemos a todos como personas y no como individuo femenino masculino, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. No es muy poderoso el cambio que estamos haciendo. Hay mucho por hacer todavía y es como que no podemos aminorar la marcha, como que hay que seguir. Pero creo que hay grandes avances, sí, muchísimo. Totalmente, y al final, y lo dices tú, ¿no? O sea, creo que nadie puede, o sea, no hay que poner pausas, sino hay que ir todavía hasta mucho más rápido que lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y las empresas y posiciones, por ejemplo, como la tuya, ¿no? O sea, hacer una posición de people en alguna empresa, pues también te ayuda mucho a poder poner esta agenda en las personas, ¿no? Y a que sea algo que la gente lo viva todos los días. Entonces, estamos seguros que estos mitos, o sea, pueden tener impacto negativo, ¿no? En las oportunidades de liderazgo para las mujeres. Pero como voy diciendo, hoy en día muchas de las empresas y mucha gente, como tú, como yo, como gente que está en este medio, pues realmente estamos trabajando para poderlo desafiar, ¿no? Y promover que exista realmente una visión mucho más inclusiva de este tema de liderazgo. Pero por último, Paula, y para poder cerrar este tema como tal, quiero que tú me cuentes cuáles crees que son las principales acciones que deben de hacer las empresas para desafiar estos mitos de manera interna. Mira, te puedo dar la respuesta HR, la respuesta people, si querés, que obviamente tiene que ver con las políticas, tiene que ver con los entrenamientos, tiene que ver con crear una estructura donde las mujeres se sientan seguras si tienen que hacer alguna denuncia por acoso. Y todo eso sí, es correcto, claro, por supuesto. Pero primero para mí lo que tiene que haber es una creencia, es traer el tema a la mesa chica y tiene que bajar con el ejemplo desde los líderes hacia abajo. ¿Por qué? Porque las personas, antes de leer la política y decir, voy a hacer lo que dice la política, lo que va a hacer es lo que hace su líder, su referente dentro de la compañía. Si yo entro como nueva a la compañía y mi jefe me dice, la política dice, no sé, solamente te puedes tomar 1 hora de almuerzo, pero mi líder todos los días se toma 3. A mí me está diciendo que es aceptable en esta empresa tomarse 3 horas de almuerzo. ¿Me entendés? Entonces, sí, que existan las políticas, claro, que existan los procedimientos, por supuesto, las capacitaciones, los programas de desarrollo. Sin duda, estoy súper a favor de eso y deben estar, pero tiene que haber algo de base primero. Porque si están y no las respetamos, no sirven. No, y al final somos seres humanos, o sea, la gente copia la manera en la que los demás hacen las cosas, ¿no? O sea, los resultados que tienen también. Y me encanta lo que dices porque creo que mucha gente se va justo por la otra parte. Mucha gente dice, hay que implementar estas normas, hay que implementar estos accionables o estas pláticas a través de esta persona, pero si no lo vive la gente arriba, difícilmente los demás lo van a adoptar como propio también. Exacto. Paula, y te quiero hacer una pregunta antes de cerrar esto, pero con toda la experiencia que tienes tú y lo que te ha logrado, o sea, has logrado vivir en los entornos laborales, o sea, hoy en día, ¿en qué momento te has dado cuenta o sabes tú que tienes que cambiar toda esta implementación que tienes dentro de una compañía por el tema, ya sea de mujeres, liderazgo, diversidad, inclusión, etc.? O sea, ¿en qué momento dices, hay que replantear cómo estamos haciendo la estrategia hoy en día? Depende, ¿no? Puede pasar cuando uno se une a una compañía y
para mí lo primero que uno tiene que hacer, especialmente si vas a estar en un rol de liderazgo de personas, tiene que ver con hacer un assessment, de ver dónde estamos parados, y eso se logra conversando, escuchando. Yo estoy estudiando coaching y eso me ayuda muchísimo a tener herramientas de escucha activa, de realmente no solamente escuchar la palabra o leer la política, sino ver qué te está diciendo la gente más allá, qué te están diciendo los comportamientos. Obviamente eso puede ser cuando entras a la compañía, pero si ya existís, muchas veces uno se olvida en el día a día, ¿no? Como vamos con la vorágine, pero es importante estar alerta. Por eso que te decía de liderazgo con propósito. El propósito tiene que ver con eso. Antes de entrar a una reunión, hacer una pausa. Una pausa a veces son 30 segundos. Y decir, bueno, ¿quién quiero ser en esta reunión? ¿Qué me quiero llevar a esta reunión? ¿Con qué impresión quiero dejar a la persona en esta reunión? ¿Sí? Y ahí puedes escuchar muchísimo más de lo que pensás. Y haciendo preguntas poderosas y creando ese ambiente que la gente te pueda contar, me parece que la misma gente te va marcando el termómetro. Si realmente estás atento y lo sabes escuchar, y bueno, y ver dónde estamos parados. Totalmente. Qué buen tip, ¿eh? Yo hasta me lo voy a apuntar y estoy seguro que varios de los que te escuchen también. Eso de poder respirar 30 segundos y salir diferente de una reunión, creo que cambia por completo la perspectiva. Y ahora sí, Paula, antes de terminar este espacio, primero, muchas gracias por ser parte de los amazing people que tenemos en este podcast. Pero por último, cuéntame quién es tu amazing person hoy en día y por qué. Lo pensé un montón, porque es re difícil. De verdad es que me he cruzado con gente maravillosa en mi carrera, académicamente, en mi familia, mi marido ni que hablar, pero lo voy a bajar a 2 personas. Uno fue mi abuelo. Mi abuelo falleció este año y tuve la suerte de tenerlo muchos años y fue quien desde muy chiquita me ayudó a desarrollar mi autoestima, me ayudó a creer en mí misma, me ayudó a eso, saber que podía, que esto, que siendo mujer no tenía nada que ver y él me dio un lugar increíble siempre. Entonces para mí mi abuelo es the amazing person. Y más allá de eso, mis hijos, perdón, que hago trampa, pero mis hijos me enseñan todos los días y me hacen sentir humilde y me hacen replantearme un montón de cosas. Entonces, bueno, creo que soy muy afortunada de la gente que he tenido y que tengo alrededor. Ay, Paula, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y la gente que nos va a estar escuchando. Yo te voy a decir súper rápido que me siento súper identificado con la primera persona que dijiste. Digo, yo no tengo hijos, pero con la parte de tu abuelo, para mí también mi abuela es una persona impresionante, pero también creo que son gente que nos ayuda a aprender mucho de la vida, ¿no? Sí, a compartirnos lo que ellos saben que puede ser un error, ¿no? Y de qué manera te ayudan, obviamente, a ser una mejor persona en el día a día. Así que muchas gracias por haberlo compartido con nosotros, Paula. Gracias a vos, Marc. Y ahora sí, pues concluimos este episodio. Gracias, Paula, por haber estado con nosotros, por compartir tu experiencia, por compartir también tus puntos de vista en este tema que es tan importante, no solo en el mundo laboral, sino en el mundo en general para las personas y para que cada vez cambiemos y seamos un mundo mejor. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio de Amazing People Podcast. Gracias, Paula.